Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación. Hoy hablamos de optimizar nuestra energía de manera inteligente. ¿A qué me refiero? Bueno, pues probablemente habrás escuchado ya, tanto en este podcast como en muchos otros, todas las técnicas de gestión del tiempo, la metodología GTD, Getting Things Done y muchísimas otras. Y se suele hacer muchísimo hincapié en todas las maneras de gestionar el tiempo, la eficiencia, la eficacia, la productividad, etcétera. Hace poco tuvimos en el podcast a Jeroen Sangers del método Kenso. Estuvimos hablando de temas muy interesantes centrados en torno a esto, pero aquí hay un peligro en todas estas técnicas. Y el peligro que no se ve siempre de manera fácil es que se tiende a hablar de gestionar el tiempo. A gestionar el tiempo con el objetivo de producir más cosas o las cosas que tenemos que hacerlas más eficientes y un largo etcétera de cosas que nos podemos plantear. Pero aquí hay un pequeño error, y el pequeño error que hay es que no siempre se tiene en cuenta en que no solo es importante esa gestión del tiempo, sino también la gestión de la energía. Sí, este es un aspecto que se suele descuidar bastante porque se supone que el sujeto, la persona que ejecuta estas tareas, estas metodologías, suele tener una energía constante o esa energía no se considera. ¿Qué es lo que pasa? Que por muy eficientes que sean las técnicas que podemos plantear, si no consideramos la energía de la propia persona, pues entonces al final todo esto no sirve para nada porque la persona termina quemándose, termina agotando su energía y por muy avanzadas que sean estas técnicas de productividad, al final no sirven para nada. Entonces, en definitiva, es muy importante tener también en cuenta la gestión de la energía, pues, de uno mismo. Bien, entonces aquí hay varios aspectos que considerar. Voy a centrarme en muy pocos de ellos, en los más importantes y en una técnica muy específica que se llama la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro es muy probable que muchos de vosotros la hayáis oído. Antes quiero hacer un disclaimer, quiero comentar que bien, este tipo de técnicas de gestión de la energía me parecen muy útiles, pero que como siempre no son nunca universales, aunque te las pretendan vender así, no son nunca universales, no sirven para todos. Cada uno de vosotros tenéis que ver vuestro caso y si os aplica o no. Y luego son muy adaptables. Muchas veces tenéis que ver en qué circunstancias las podéis a utilizar o no. Así que una vez dicho esto, os voy a comentar una manera de gestionar la energía. Bien, antes de nada, ¿a qué me refiero con gestión de la energía? Bien, la teoría y la práctica lo que dicen es que si uno tiene la energía suficiente para poder realizar una serie de cosas, el método que utilice luego a continuación para gestionar ese tiempo no es que no sea importante, pero va a cobrar cada vez menos importancia. Entonces, bueno, no sé si os habrá pasado alguna vez que empecéis a hacer una serie de tareas, empecéis por la mañana, empecéis el día con mucha energía y conforme el día pues va avanzando, estéis todo el día sentados delante del ordenador y conforme va pasando ese tiempo cada vez estéis más cansados, os cuesta más concentraros, etcétera, etcétera, y al final uno termina bastante quemado y que le cuesta muchísimo hacer pues o desarrollar todas las tareas que tiene por delante. Entonces, el método que voy a comentar a continuación, el método Pomodoro, fue puesto en solfa o escrito en un libro por un señor llamado Francisco Cirillo, no sé si he dicho bien el nombre, es italiano, método Pomodoro, y os voy a comentar en qué consiste. Cuando lo escuchéis, os va a parecer muy simple, pero atención. Bueno, ¿en qué consiste el método? Pues el método consiste en nuestra sociedad del conocimiento, donde normalmente tenemos que estar varias horas trabajando, desarrollando trabajos mentales. Como decía antes, muchas veces la mayoría de la gente suele trabajar horas de manera seguida. Entonces, este señor lo que propuso es lo siguiente: aplicar los pomodoros de tiempo. ¿En qué consisten? En que de manera ideal, y estas son medidas que quizás no valen para todo el mundo, pero son las que él plantea y las que utiliza la mayoría de la gente, consiste en ponerte un temporizador de 25 minutos.
Es decir, te pones a hacer una tarea la que sea, por ejemplo, estamos en el mundo de la investigación, tienes que escribir un artículo. Ese artículo te puede llevar, por ejemplo, qué sé yo, 3 días, ¿vale? Y te puedes dedicar a ello de manera exclusiva. Entonces, lo primero, tienes que quitar todas las notificaciones y cosas que te puedan distraer de tu entorno de trabajo. Esto puede ser difícil, se puede hacer hasta cierto grado, pero todo lo que dependa de ti, pues lo haces. Quitar notificaciones del móvil, quitar notificaciones de correo electrónico, de redes sociales, todo eso fuera. Que sí, que luego puede venir compañero de trabajo a molestarte, etcétera, pero eso ya no está tan dentro de tu control. Insisto, todo lo que esté dentro de tu control, quitarlo. Luego, crear un entorno de trabajo donde puedas dedicarte 25 minutos únicamente a esa cosa que tienes que hacer. Que en este caso estamos hablando del ejemplo de escribir ese artículo. Te dedicas 25 minutos, desde que empieza el temporizador hasta que termina. No es tan importante, estaréis pensando, bueno, es que me bloqueo la página en blanco, etcétera. Da igual. Lo importante es seguir el pomodoro a rajatabla. Creo que se llama pomodoro en italiano, si no recuerdo mal, es tomate, porque el temporizador que empezó a utilizar este señor Francesco Cirillo tenía forma de tomate. Pero bueno, eso es irrelevante ahora mismo. Entonces, 25 minutos. Y luego cuando terminas esos 25 minutos, si lo has hecho bien y has estado concentrado todo ese tiempo, aunque siga la página en blanco, aunque no hayas avanzado tanto como querías, entonces lo que haces en un sistema de gestión o de seguimiento tuyo, que puede ser normalmente el más fácil, una hoja de papel o un documento Word o una Excel o lo que sea, pones una X o una raya para que quede constancia que ese día ya has realizado un pomodoro. Luego, a continuación, lo que recomiendas son 5 minutos de descanso, donde muy importante te tienes que levantar e irte de ese entorno de trabajo. Puedes aprovechar para ir al aseo o lo que sea. Entonces ahí habrías hecho un pomodoro, porque has hecho los 25 minutos más 5 minutos de descanso. La idea del método es que hagamos 4. O sea, 25 minutos más 5, así 4 veces, hasta que uno hace aproximadamente unas 2 horas. Después de esas 2 horas, el método Pomodoro lo que sugiere es un descanso ya más largo de unos 30 minutos. Y obviamente en esos descansos no te quedas delante del ordenador. Lo ideal es que salgas de tu despacho, de tu habitación y que estires las piernas para reactivar un poco la circulación de la sangre, hagas algo de ejercicio si puedes y luego vuelvas a repetir este ciclo de 2 horas con esos 4 pomodoros. Obviamente en un día este ciclo de 2 horas te va a dar tiempo a hacerlo normalmente 3 veces, 4 veces lo veo complicado, etcétera, ¿vale? Entonces, esta es un poco por la idea. Problema, la gente cuando escucha este método dice, ese método es muy simple, a mí no me va a servir. Bueno, pues si estás pensando eso, lo que te digo es que lo pruebes. Lo que te digo es que lo pruebes porque vas a ver que una de las principales ventajas es que cuando te reenganchas después de los descansos vas a volver con mucha mayor energía a la tarea y vas a estar más concentrado. Y eso te permite avanzar de manera mucho más intensa que si lo hicieras sin descansos o todo el tiempo de manera continua. Esa básicamente es la esencia del método. Otra cosa que la gente no suele ver porque se piensa que es algo bastante simple y que no se fían del método es que dicen, la primera vez me va a ser muy difícil de implementarlo. Bueno, es comprensible también, ¿eh? Una cosa que uno no ha probado nunca, pues la primera vez pues le cuesta. Pues ahí yo lo que recomendaría es en papel o en un Excel o donde sea, cada uno, el método es muy personalizable. Cada uno lo tiene que hacer como mejor le venga en gana, ¿no? Entonces hay que registrar y diga, vale, hoy la tarea principal es escribir este artículo. Entonces me planteo 3 bloques de 2 horas, cada bloque con 4 pomodoros y dejamos escritos los huecos o si quieres te preparas una hoja Excel. Y lo más importante es la propia retroalimentación en el sentido, cada vez que hemos hecho un pomodoro lo tachamos o hacemos alguna señal como que lo hemos hecho, ¿vale? Entonces, parece una tontería, a mí me funciona excepcionalmente bien y cuando digo excepcionalmente bien, muy bien, es que conforme veo que voy tachando esos pomodoros, mi sistema es un poco más complicado, otro día lo comento, pero básicamente es una idea parecida, ¿no? Son pomodoros dinámicos, pero bueno, otro día lo cuento. Entonces, cada uno de esos pomodoros, cada vez que voy tachando y descanso y vuelvo, cuando empiezo a ver al principio del día que voy avanzando, tengo ahí un acelerón de energía bestial. Y eso es lo que me permite hacer muchas tareas y muchas cosas a lo largo del día. Ver sobre todo que uno va avanzando, ¿vale?
Y lo dejo aquí, ¿eh? Es que el método es hiper simple y es la principal razón por la que la gente, uno, no se dedica a utilizarlo, dos, lo ve tan simple que dice, va, esto es una chorrada, ¿no? Entonces, lo que te diría, yo te puedo contar, podría estar aquí 1 hora hablando o 2 horas de mucho más detalle del método, etcétera, pero vamos a terminar resumiendo en que, uno, la gestión de la energía es mucho más importante que la gestión del tiempo. Dos, no existe ninguna metodología universal, ni siquiera este método Pomodoro, pero este puede funcionar para gran cantidad de personas y yo te lo propongo para que lo pruebes y luego que adaptes estos tiempos. Aquí hemos dicho el esquema 25-5, pero quizás en tu caso puede ser 40-10 o lo que sea. Cada uno lo tiene que adaptar. Y luego, tercero, muy importante, el registrar en un sistema fácil de utilizar, le hace lápiz y papel o Excel, algo que no cueste mucho pensarlo, ni de ponerlo a punto, ni de registrarlo, porque si no al final hay mucha fricción y uno pues no lo hace. Entonces, con estos 3 puntos, te recomiendo que lo pruebes y si no lo has hecho nunca, por lo menos date un par de semanas para probarlo. Y ya verás cómo notas muchísimo más el avance al tener mayor energía y ver que cuando vas tachando los avances que vas produciendo. Bueno, pues nada más. Si tienes una opinión diferente, genial, genial de verdad. O si quieres comentar algo más, te puedes venir a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp a comentarlo, una comunidad gratuita, y tienes el enlace en las notas del programa. Pues nada más, que tengas un maravilloso día y hasta luego.